noche vamos a comenzar la última charla del año sobre la historia de la industria farmacéutica. La historia, el desarrollo, no va a ser específicamente histórica, pero vamos a ir desde el principio del siglo XX hasta hoy. La idea de esta charla es, igual que en otros ámbitos de la vida social, tratar de utilizar un enfoque basado en el socialismo, en el marxismo, la interpretación, que nos parece que resuelve más interrogantes y permite explicar algunos sucesos y también cerrarle la puerta a algunas soluciones que no creemos que sean posibles. El enfoque que le vamos a dar, por empezar, no va a centrarse ni a tener en cuenta, en principio, el deseo de reconocimiento de los trabajadores del sector. O sea, hay un problema crucial que siempre enmarca muchos de los reclamos de los trabajadores de salud, que es que no son reconocidos ni social ni monetariamente por su función. Al contrario de esto, vamos a tratar de entender qué sucesos sociales llevan a que los trabajadores de salud ocupen el lugar que hoy ocupan y por qué esto es absolutamente congruente con el capitalismo y su historia. Y lo otro, en base a esto, es que vamos a tratar de ir viendo lo que es y no lo que nos gustaría que sea. En todo caso, lo que nos gustaría que sea la salud o la educación será siempre la consecuencia de entender bien y poder modificar lo que efectivamente es. El camino inverso es imposible. Y en ese sentido tenemos que tener tomar una distancia. Lo que nos pasa a nosotros en todos los ámbitos sociales es lo que motiva la lucha, pero no sirve para explicar las condiciones que han generado este suceso. O sea, nosotros salimos a luchar en general porque consideramos que no nos están pagando bien. Pero no es nuestro deseo de cobrar mejor o de estar mejor reconocidos lo que explica qué pasó. Esto está en otro ámbito, en otro terreno, que es el desarrollo de cada rama y de la sociedad de su conjunto y sus particularidades. Entonces nosotros venimos insistiendo con analizar cada sector de la vida, tanto la cultura como la educación, en base a un organizador social, o sea, un modo de organizar la vida que en el capitalismo nosotros lo resumimos en el par valorización del valor, o sea, acumulación del capital y reproducción de la fuerza de trabajo. Este par se mueve movido por la competencia. Y entonces tratamos de explicar cada aspecto de la vida social, no de la vida personal, en base a cómo ahí se implican la valorización del valor, la acumulación capitalista, la reproducción de la fuerza de trabajo y la competencia, que es lo que lo dinamiza. Dos adelantos en base a esto. Cuando decimos competencia significa necesariamente, solo por decir que es una sociedad que se mueve por la competencia, implica necesariamente secreto. Sea deportivo, sea la Fórmula 1, sean las empresas, sea jugando al truco, nadie puede dar vuelta a las cartas si está jugando y compitiendo. Porque el proceso de competir implica tratar de engañar, superar, ganarle al otro, y para eso no tener expuesto las posibilidades, las capacidades, las debilidades propias es un elemento central. Entonces, cualquier idea de apertura de libros, de publicación, de circulación libre de las ideas, de conocimiento social de todos los recursos contables, es absurdo por definición. O sea, para eso habría que abolir la competencia y decir pongámonos todos de acuerdo, pero no se puede en el capitalismo. Entonces, competencia implica secreto de contabilidad y secreto y propiedad de las ideas, que en esta industria que vamos a ver es un elemento central. Y reproducción de la fuerza de trabajo implica lucha de clases.
O sea, porque en la medida que la competencia mueve esto, lo hace dinámico, constantemente hay un tironeo alrededor de la riqueza que se produce. ¿Y el tironeo entre quién? Entre quienes en la clase que se pretende apropiar de esto, y para eso invierte, innova, etcétera, etcétera, y la clase que efectivamente lo produce, que trata de mantener su nivel de vida y por lo tanto ser reticente a los dos efectos que esto produce, la baja salarial o la desocupación. Por eso, en un ejemplo que vamos a ver al comienzo, pero que podemos volver al final, es ante la novedad relativa, novedad en cuanto a su carácter intrínseco, pero ninguna novedad en cuanto a la lógica del capital, de la aparición de una nueva tecnología que suplanta trabajo por máquinas, la inteligencia artificial, nosotros vemos que el gran punto es que ha habido el año pasado y al principio de este año una gran crítica a la inteligencia artificial, pero no fue realizado ni por los intelectuales ni por los filósofos, ni por ninguno de estos que piensan que va a ocurrir una especie de Terminator 8, donde las máquinas se van a revelar, cosa bastante absurda, porque nadie explica cuál es la lógica por la cual la inteligencia lleva a la rebelión, que casi podríamos decir que es absolutamente al revés. La gente inteligente no suele rebelarse, sino que han sido los intelectuales obreros, o sea, aquellos sectores a los que la inteligencia artificial amenaza con desplazar, actores, guionistas, profesores de universidades yanquis, periodistas de revistas científicas, los que han enfrentado a la inteligencia artificial en cuanto a sus contratos de trabajo. Y lo han enfrentado concretamente, diciendo, no queremos que acá y acá una máquina, pueden utilizar una máquina en nuestras producciones para luego producir otros nuevos elementos que ustedes vendan. El otro, las novelas distópicas y los planteos no son el modo de combatir el capitalismo. O sea, el modo de combatir el capitalismo ya nos orientaron los intelectuales obreros yanquis. Entonces, el primer elemento para entender, para nuestro juicio, el sector salud, perdón, tengo acá un machete, es entender que es un sector que ha transitado el mismo circuito que en el curso del capital vimos, transita en general el capital, pero tardíamente. ¿Qué circuito? El que va del artesanado a la cooperación y de la cooperación a la manufactura y la gran industria. La característica propia del artesanado, para decirlo de manera muy rudimentaria, es que el propio trabajador posee muchas destrezas en su propio cuerpo y que las herramientas son muy simples. Por lo tanto, un trabajador se puede hacer valer porque es, en cierto modo, difícil de reemplazar. Cuando uno ve un artesano, encuentra con alguien que tiene mucha destreza, supongamos, en trabajar el cuero. Él la tiene. Sus máquinas son bastante rudimentarias, un sacabocado, una aguja, una mesa para cortar. El arte de lo que hace está más en sus manos, en sus ojos, en su cuerpo, que en ese tallercito que cuando uno lo ve se da cuenta que el herramental que tiene se puede adquirir sin grandes problemas. La gran industria sería el extremo opuesto. El obrero realiza operaciones bastante simples y fáciles de reemplazar, pero la máquina es sumamente compleja y allí se encuentra concentrado el conocimiento, ¿no? O sea, una centrifugadora de laboratorio, el técnico le pone eh, las cantidades de sangre en esos tubitos, esas probetitas de plástico, y luego, en el momento actual, la máquina no solamente separa los contenidos de la sangre, sino que le entrega todos los datos impresos. Es más, no solamente los datos impresos, suele tener preimpreso hasta la firma del bioquímico, para que no tenga que andar gastando muñeca. Entonces, vemos un trayecto. Esto en salud se ha realizado, y este es un dato muy importante para la lucha de clases, esto en salud ha ocurrido más tardíamente que en otros sectores.
Por ejemplo, la industria automovilística ya en 1913 era una industria plenamente eh, organizada alrededor de la línea de producción, donde el obrero no tenía grandes capacidades individuales comparados con el complejo objeto que salía de la fábrica. Ahora pensemos en la actividad sanitaria. En la primera mitad del siglo XIX se inventan, para dar tres ejemplos, el comprimido, la vacuna y los inyectables. Como ven, tres cosas que dependen mucho, o sea, funcionan si alguien tiene la capacidad clínica de detectar la enfermedad y decir a esto le corresponde esto. Porque no se automatizan. Si vamos a los inventos de la segunda mitad del siglo XX, nos encontramos con, para algunos, estoy dando nada más que tres ejemplos, pero son emblemáticos. El ecógrafo, el tomógrafo y el trasplante de corazón. Y ya acá no estamos hablando de algo que cualquiera pueda administrar, inclusive casi autoadministrarse como un comprimido, o que cualquier médico puede tener inyectables. En esa época estaban las jeringas de vidrio y servían para reutilizarlas, sino de aparatos muy, muy complejos que entregan el diagnóstico casi terminado. Y realizan una tarea muy específica, muy, muy específica. Ya si vamos a los años que han pasado del siglo XXI, nos encontramos con cosas cercanas a lo esotérico. La cirugía a distancia 5G, o sea, poder hacer que el cirujano sea un brazo mecánico movido de manera robótica a distancia, a partir de que el 5G permite la velocidad y la cantidad de datos para que esto no desmadre la operación. La genómica, el hecho de que cuando ahora apareció el virus del COVID, se sabía qué era el virus, cuál era el ADN del virus rápidamente, en febrero, y algo que, a mi juicio, opaca los impactos de la inteligencia artificial como fenómeno, pero que es más oculto, que es la edición CRISPR, que es un mecanismo por un pedazo de ADN que se descubrió, de ARN, que permite editar el ADN. Por lo tanto, la perspectiva ya ocurre en algunas enfermedades, la perspectiva es que se puede introducir en un tumor una variación genética que haga que el propio tumor empiece a decrecer. En Brasil, por ejemplo, han intentado combatir el dengue haciendo que que algunos mosquitos de los que transmiten el dengue tengan una variación genética que haga que tengan crías, o sea, con los otros mosquitos que no son editados, pero que transmitan una mortalidad temprana. Por lo tanto, un mosquito nace y prácticamente muere. ¿Se entiende? En el siglo XIX la enfermedad llegaba, infectaba, se desarrollaba y después se descubrió que podíamos tener un virus atenuado. Ahora directamente el virus no es atenuado, sino que es otra cosa, una cosa que lo mata o que simula la enfermedad sin serlo, porque se está modificando el ADN. ¿Qué había para las infecciones en el siglo XIX? Prácticamente nada. Entonces, el siglo XIX se caracteriza porque se conoce el principio de que las infecciones ocurren por agentes patógenos. Ya esto puede parecernos a nosotros muy elemental porque lo aprendemos en el colegio primario, los gérmenes, lavarse las manos, ¿no? Unos conocimientos higiénicos básicos, pero hasta el siglo XIX no se sabía por qué alguien de golpe empezaba a levantar fiebre y por qué se enfermaban. Se conocía la raíz de la enfermedad, pero no había ninguna manera de combatir la infección. Y no la hubo hasta muy entrado el siglo XX, que aparece primero la sulfamida en la década del 30 y la penicilina, pero, y esto es un dato interesante, la penicilina
recién se va a poder fabricar en cantidad alrededor de 1940. Entonces, ¿cómo era la salud a principios del siglo XX? Era esos hospitales, como acá en Buenos Aires el Hospital Rivadavia, los viejos hospitales de las ciudades, con pabellones muy altos, ventanas muy grandes y muy altas, separados entre sí por jardines amplios de árboles, porque el lugar del hospital era que a los pobres, que padecían el principal problema sanitario de la época, que eran las infecciones, se los ponía ahí a esperar que la infección evolucione, sin contagiar y sin saber bien qué hacer. Hay películas, los que vieron, por ejemplo, la película Boquitas Pintadas, era muy clásico que en la década del 30, cuando alguien tenía tuberculosis, lo mandaban a las sierras, a una casa de salud, que era un lugar donde esperaba a ver qué pasaba. Con unos recursos medio raros, baños termales, paseo por la ciudad. O sea, vamos a ver si esto funciona, pero no tenía demasiado efecto terapéutico concreto. El hospital era claramente para pobres. De hecho, el médico trabajaba en el hospital gratuitamente. Y a la tarde realizaba de manera privada, liberal y cobrando sus consultas privadas. Esto tiene sentido porque las personas que podían pagar la consulta generalmente tenían una casa en la que podían estar convalecientes y los pobres además estaban amontonados en conventillos o en piezas que era muy peligroso tener una persona infectada ahí. Así que los hospitales y todo lo que hoy para nosotros es la quintesencia de la salud, a principios del siglo XX era para pobres, soldados o presos. O sea, tres concentraciones de personas, por eso los primeros hospitales están muy relacionados con la salud militar. Y el Estado era higienista en el sentido más básico, inclusive lateral de la ciencia médica. Se ocupaba de que no entre gente enferma en las fronteras y de tareas de lo que hoy llamaríamos infraestructura o desarrollo social, cloacas y agua potable. Y es muy importante, el gran salto en la mortalidad infantil no fue producto de medidas de lo que hoy denominamos en el sentido más estrictamente sanitario, o sea, del sistema de salud, sino en la medida que llegaban cloacas y agua potable. Esto bajaba la mortalidad infantil de manera muy grande, pero es importante saber que la idea de que lavarse las manos es una gran medida sanitaria es de la década de 1850-60, no no tiene tanto tiempo. Entonces, el consultorio era artesanal, era una persona que sabía mucho, que tenía pocos aparatos muy rústicos en el sentido técnico, y mucho conocimiento almacenado que iba aprendiendo en el más típico sentido medieval del artesano, al lado de un médico más formado. Entonces, el servicio del hospital era un lugar de transmisión de conocimientos entre el médico con mucha experiencia, mucho ojo clínico, y el nuevo médico que, habiendo terminado la carrera, ahora tenía que aprender que es la clínica. Eh, este sistema empieza a entrar en crisis después de la década del 20 y ocurre lo que los textos llaman la plétora médica, que es muchos llegan a ser médicos, muchos más de los que tienen pacientes solventes para pagar. Los médicos no iban obviamente, no iban a los pueblitos del interior, se concentraban en las grandes ciudades, y en las grandes ciudades empieza a haber un exceso de médicos cuya primer reacción es reclamar que les paguen por trabajar en los hospitales. Algo que ocurre, aunque hoy parezca sorprendente, recién en la década del 30. Hay una huelga médica para que les paguen y dejen de ser honorarios y cobren un salario. O sea, el salario médico recién es algo de la década del 30. La otra profesión, la otra única profesión, y también es un dato interesante, ¿no? Que los pocos especialistas que había, la otra profesión que había eran los farmacéuticos.
y la farmacia también era artesanal. Centralmente lo que se llama farmacia galénica, lo de los preparados magistrales, la retorta en el fondo de la farmacia como una especie de almacén de productos preparados allí, o de un restaurante, podríamos decir. Y la única regulación que había de esto era a partir de 1890 lo que se llama la farmacopea, una especie de manual de todos los preparados que los farmacéuticos consideraban aceptables, preparado por los mismos farmacéuticos. En Argentina, la, la ley de patentes, la primera ley de patentes, emitida en 1864, la primera ley de propiedad intelectual, a pedido de Bagley, que había inventado la esperidina y quería tener una protección para su fórmula del licor de cítricos que había inventado. Pero en 1864 y hasta 1995, o sea, durante 131 años, Argentina fue un país que tenía prohibido patentar productos sanitarios. Ningún producto farmacéutico podía ser patentado. Luego de este periodo inicial, claramente artesanal, que empieza a entrar en crisis con la plétora médica, con el pedido de los médicos de que les paguen por trabajar en el hospital, viene un periodo crítico. Crítico quiero decir no por dramático, sino porque va a ser el pasaje de un modelo a otro, que es el periodo de entreguerras, de las guerras, de 1914 a 1945. En ese periodo ocurre, como en todas las otras ramas de la economía, un gran proceso de sustitución de importaciones, que llega en Argentina a que prácticamente el 95% de los productos se elaboraran acá en cuanto a su presentación, no en cuanto a sus materias primas, a sus drogas bases. Hay una ampliación, producto de la misma sustitución de importaciones, de los contingentes de la clase obrera, o sea, toda la década del 30 presencia un gran aumento de la clase obrera en las grandes ciudades, con una fuerte migración interior, y por lo tanto también al exceso de profesionales en esas ciudades se le junta una gran cantidad de trabajadores y de aparición de enfermedades para esta nueva población que no era la población más de clase media eh, que habitaba las ciudades antes. Comienza entonces una progresiva intervención del Estado, desde el informe Vialet-Macé de 1911 hasta la creación de la Secretaría de Salud, en cómo resolver el tema de salud para estos contingentes obreros. La primera idea que aparece es tomar algo que ya habían ensayado en otro estado relativamente atrasado, como era la Alemania de 1860, que es el proyecto de solidaridad social o de cobertura social de Bismarck, que es que se la paguen los mismos obreros descontándoles compulsivamente. En este periodo, el exceso de profesionales, como ya dijimos, médicos, no cubre los problemas porque ya son más complicados que la propia actividad individual, e ingresan en el terreno de las farmacias capitales extranjeros. Acá es la década del 30 donde vienen capitales, sobre todo catalanes, ya no de origen galénico, sino industrial. La farmacia tiene como dos raíces en su árbol genealógico. Esta que mencionaba recién, más originada en Francia, y casi que diría con un origen alquímico, ¿no? De mezclar y remezclar productos, y otra corriente mucho más poderosa, que es la que viene de Alemania, de la industria colorista, que es industrial y que viene de la química que había sido desarrollada para producir tinturas para la ropa. De hecho, el azul de Prusia es un color, el primer color sintético inventado por la industria colorista y que es el color durante muchos años más clásico de los uniformes militares. Es en este momento que aparece
el proyecto de Perón y Carrillo, que consiste en que es necesario desarrollar una industria de salud, pero es muy raquítica la posibilidad y la solvencia de la población para que esta industria se desarrolle. Entonces, la función del Estado es, como lo expresa Carrillo en sus proyectos, en sus planes sintéticos de salud, una especie de planes quinquenales que elaboró en 1949 y luego hizo otro en 1947 y otro en 1952, que el Estado solventara la salud de los pobres y liberara los sectores rentables para que se pudieran desarrollar. De hecho, Carrillo, que era un tipo que entendía el problema de salud, no solamente decía esto, sino que decía que en el terreno de la industria y los laboratorios había que favorecer la gran industria y no los pequeños bolichitos, porque además de ser más productivos y más rentables, eran pasibles de ser controlados. Uno de los problemas que existen en Argentina y en todos los países donde hay muchos laboratorios pequeños, es que esto no es factible de controlar, porque hay muchos, habría que controlar muchas partidas en muchos lugares para algo que las grandes partidas son fáciles de verificar. Para eso, el aporte de los obreros puede constituir una fuente de financiación permanente y estable, y el Estado crear algunos establecimientos de atención que vayan supliendo los problemas hasta que se desarrolle la salud pública. Nosotros en otras charlas sobre la atención hemos desarrollado cómo esto se desarrolla durante la década que va hasta 1954 y luego, a partir de los aportes sindicales, se financia un crecimiento paralelo y que se va desarrollando de la salud privada hasta el día de hoy. Pero en la rama industrial la particularidad es que con el acta de Chapultepec, Argentina, a pesar de que había declarado la guerra recién en 1945, se ve obligada, acá la extrañeza, obligada a expropiar todos los capitales japoneses y alemanes que estuvieran instalados en Argentina. Y había capitales alemanes, japoneses no, pero había capitales alemanes en el área de la industria farmacéutica. Por lo tanto, entre algunos pequeños establecimientos como el Malbrán, que viene de la época de Irigoyen, y los nuevos establecimientos que tienen que expropiar, el peronismo arma lo que llama EMESTA, Empresa de Medicamentos del Estado. La empresa de medicamentos del Estado es muchas veces nombrada o mencionada como un embrión de gran de futuro monopolio de la producción pública de medicamentos, pero este no era ni el plan de Carrillo ni el de Perón. El plan de la función de Mesta era intervenir en el mercado como un factor que incidiera en la baja de precios. Por lo tanto, Mesta era un collar de distintas empresas. A las empresas expropiadas no se las integró como en una gran empresa planificada, sino que se las dejó funcionando igual, pero bajo la administración del Estado, e intervenía en el mercado. La manera de intervenir en los precios no era la de planificar, sino intervenir en el mercado y por lo tanto diluir algunos aumentos de precios. Esto explica que no había ninguna intención de que el Estado se desarrollara como prestador, sino simplemente de favorecer la dinámica propia del capital en el área. El otro ejemplo que prueba esto es que el principal productor de medicamentos en ese momento en Argentina, que era Masone, una empresa que, por ejemplo, exportaba insulina, el único biológico de la época, a Italia, fue expropiado y desguazado por Perón, porque su dueño era antiperonista y liberal, con el argumento de que vendía productos en mal estado, aunque jamás hubo, ni siquiera de sus compradores en el exterior, ninguna denuncia, no solo no hubo una prueba, sino ni siquiera una denuncia de estas malas prácticas. Entonces Perón ahí desarticuló a un enemigo político
que era uno, junto con el Malbrán, el público, que tenía alguna capacidad de producción de antibióticos. Y los antibióticos fueron, en esta época de la historia, la frontera tecnológica, la gran solución, el gran salto adelante de la industria farmacéutica. Habían sido descubiertos en 1930 por Fleming, la penicilina, pero había un problema, y esto es muy importante entre la idea y la concepción materialista de las cosas. Si bien Fleming había detectado que había un hongo que atacaba las bacterias, no había pasado de ahí. Y eso no cura a nadie. Lo que pasó en la década del 40 es que como había una gran cantidad de bajas en la guerra por la gangrena, las infecciones, entonces heridas menores causaban bajas, porque los soldados se infectaban y luego morían, se trata de desarrollar el tema de los antibióticos y se logra. ¿Se logra qué? Producir mucho. El primer tipo al que trataron con antibióticos murió porque lo lograron inyectar con penicilina, pero la velocidad de producción de penicilina era más baja que la velocidad de la bacteria de producir infección. Así que le ganó la bacteria. Pero industrialmente lograron desarrollar fermentadores en escala y Pfizer, Pfizer, que se dedicaba a otra cosa, aporta unos fermentadores que utilizaba y con eso logran generar antibióticos en cantidad para la guerra. Terminada la guerra, este gran salto tecnológico se va a aplicar a la vida civil. Perón tenía dos alternativas, y es importante esto para entender cuál era la estrategia. Dos alternativas, la de intentar generar con Masone o el Malbrán, o aportando capitales, o creando una gran empresa del Estado, una dinámica propia y autónoma de producción de lo que hoy sería producir las vacunas ARN, o sea, lo más de vanguardia del momento, cuando la frontera tecnológica no estaba tan lejos. Acá podían hacerse reactores de 20 y en Europa se hacían de menos de 40, o sea, no estaba tan con centímetros cúbicos. Pero Perón elige darle el cuasi monopolio a una empresa estadounidense, a Squibb. Y entonces ya la industria argentina no se desarrolla. Acá, esto yo lo menciono porque, quiero decir, la frontera tecnológica en salud es muy importante, es eso que todo el tiempo nos está rondando en si hay una solución para tal problema o para tal otro. Pero el plan no era desarrollarnos en ese sentido, sino ceder esto, y además a una empresa yanqui. Lo cual suena raro porque uno podría creer que el peronismo era otra cosa, pero no lo era. Y entonces tiene que compatibilizar el régimen no patentista de Argentina con que venga Squibb. Para eso es que le cede un cuasi monopolio. Son los únicos que pueden producir esto y la protege. ¿La protege de qué? De la competencia, posible competencia local. La posguerra va a significar entonces un gran salto porque la industria farmacéutica se va a desarrollar de manera aceleradísima. Y en gran parte llevada por los 30 años de bienestar que van a acelerar, va a realimentar esta industria o va a tener demanda solvente. Pero el salto se ve llevado por esto, en primer lugar por la industria de los antibióticos. Y van a aparecer también las especialidades, pero las especialidades en otro sentido. La medicina tenía especialidades ligadas al cuerpo humano, desde la tercera cuarto del siglo XIX. Pediatría, coronario, traumatología. Ahora van a aparecer las especialidades ligadas a la tecnología. O sea, el radiólogo, el médico de terapia intensiva. O sea, la propia cardiología se divide en dos. Hay médicos que se especializan en la atención de consultorios externos
y hay médicos que se especializan en monitorear pacientes graves en la unidad de coronaria. Eh, y empiezan a aparecer una rama inexistente, pero que va a tomar el saber e incorporarlo a los aparatos. El analizador automático de laboratorio en el año 58, el ecógrafo en el 60, el tomógrafo en 1970. En el año 76 sucede algo que marca este cambio radical. Por primera vez le adjudican a la FDA, a la agencia que ordena los medicamentos y los alimentos en Estados Unidos, el tener que monitorear los aparatos de la industria sanitaria. ¿Pero se entiende? Ahora vamos a ver un poco la historia de la FDA porque es muy importante para lo que vamos, pero la FDA surge como algo que controla lo que se ingiere, comidas o medicamentos. En el año 76 aparece que tienen que resolver un problema. ¿Quién controla los aparatos? Ya no los medicamentos, sino los sofisticados aparatos que se están incluyendo en los tratamientos médicos. Bueno, entonces se le adjudica a la FDA el control de esto que ya su desarrollo impedía dejarlo en manos de las propias ramas industriales. Y luego de esto aparecen en la década del 90 los anticuerpos monoclonales, esto que descubrió Milstein, le dio el premio Nobel y que permitió que tengamos la Copa del Mundo porque se lo aplicaron a Messi para que crezca. Y en el 2013 la edición CRISPR, que ya mencioné. Este salto tecnológico no se puede comprender, no solo si no le incorporamos a la acumulación de valor la necesidad de encontrar fuerza de trabajo en condiciones de ser explotada. O sea, toda la década del 40, del 30, 40 para la guerra, pero del 40, 50, 60, el Estado tiene que ocuparse de que haya fuerza de trabajo porque este era todavía un bien no abundante. Esto explica toda la lógica argentina de favorecer un país que tenía un desarrollo mediano por sustitución de importaciones, la lógica argentina de favorecer la migración latinoamericana. O sea, eh, las villas miserias de la ciudad de Buenos Aires, de Rosario, pobladas de inmigrantes paraguayos y bolivianos, surgen, inmigrantes también del interior de la ciudad, de la Argentina, surgen en este momento de demanda de mano de obra. Lo mencionamos en la charla sobre la atención en salud, la cobertura a través de las obras sociales, fomentando el desarrollo de las clínicas privadas, surge en este periodo, y no se pueden separar este par. Esto, por un lado, encarece la fuerza de trabajo. ¿Por qué? Y porque un trabajador que tiene que pagar cargas sociales es más caro, lo sabemos ahora, que un trabajador que no las paga y está en negro, pero a la vez que lo encarece la barata, por una cuestión de escala, si se hacen obras sociales generales para toda la población, ese costo se disuelve entre una gran cantidad de aportantes, y por otro lado, porque un trabajador sano cuesta menos que un trabajador enfermo, al que hay que pagarle días caídos, hay que pagar ausentismo, etc. Para el sector salud, lo central de este periodo es que se produce un gran proceso de especialización, van surgiendo carreras técnicas por todos lados, técnico radiólogo, técnico en laboratorio, los propios médicos van desarrollando nuevas especialidades ligadas a la tecnología, y ya el trabajador artesanal sufre una disociación. ¿En qué sentido? Ya no hay trabajadores artesanales, ningún médico se arregla con un estetoscopio, salvo que sea un médico generalista atendiendo cuestiones muy, muy básicas, pero la salud no funciona en base a esto, pero no abandona la cabeza de los trabajadores. Entonces,
muy importante para la lucha de clases, que es que mientras tardíamente, recién en la década del 60, 70, se incorpora la gran industria en la rama de salud, no se incorpora en la cabeza de los trabajadores de salud, que siguen teniendo identidades artesanales basadas en su particular conocimiento, por lo cual, a diferencia de los metalúrgicos que tienen especialidades, tornero plusador, balancinero, soldador, pero tienen un gremio común, porque cualquier metalúrgico sabe que el tornero solo no arma ningún artefacto. El trabajador de salud persiste en que su particularidad fundamental y tener muchos gremios, muchas asociaciones de profesionales, mucha fragmentación en su manera de concebir las luchas por sus demandas particulares. Y es muy difícil lograr que esta demanda de reconocimiento ceda a la conciencia de clase. La división se produce inclusive adentro de la propia actividad industrial. Eh, la investigación para la innovación en productos pasa a estar en manos de entidades que se dedican a los estudios clínicos, se llaman CRO. Entonces, cuando se va a hacer una innovación, la prueba de los estudios clínicos recae en una rama especializada de la salud. La elaboración, luego de que se hace se puede tercerizar en otro tipo de industria que se llama CDMO, que son plantas, acá las alquiló Insud cuando fue, plantas que se alquilan para producir cosas, con cierta variabilidad de destino. Se complica la comercialización en las droguerías, las aseguradoras, el Estado, el precio del medicamento es casi un galimatías que tiene un precio de venta, un precio final al que luego se le hacen descuentos para luego repartir ese descuento entre las droguerías, el laboratorio, la prepaga que lo paga, una cosa muy compleja en cuanto a la comercialización, e inclusive va a haber una gran especialización y diversificación en la publicidad. O sea, todo lo que nosotros siempre decimos que todas estas partes no son parasitarias, sino que hacen a la realización de la plusvalía, ocurre tardíamente en la rama de salud. A tal punto que la publicidad ha llegado a tener distintas formas de llegar a la población, una de las cuales es que el medicamento no se ocupa de una patología, sino de la felicidad. No sé si ustedes vieron la publicidad de Buscapina, que la cuento brevemente, es una chica que le dice el novio le hace una pregunta y ella le dice, sí, Santi. Y él le dice, ¿quién es Santi? Y ella le dice, mi ex. Y se toca la panza. Buscapina dice, para esos momentos, Buscapina. El dolor de panza no es cualquier dolor. O sea, ya no es un dolor de panza producido por un agente patógeno, por una indigestión, sino el medicamento se publicita para cualquier malestar. El gran problema de todo esto que estoy contando es que entonces, el gran problema, no, el gran problema para la dinámica que venía, es que no solamente se abandona el artesanado, sino que ahora hay un proletariado científico, como el que mencionaba antes, proletariado intelectual, ¿no? Un proletariado intelectual, los que producen las nuevas vacunas, trabajan a sueldo de una gran empresa. No son innovadores artesanales, genios locos como Roentgen, que se pone a investigar, como Madame Curie, que termina muriendo de cáncer por andar toqueteando, sino gente que trabaja a sueldo de una empresa y cuyos productos van a terminar siendo patentados por una empresa. Este proletariado científico, además, produce un aumento sistemático de la capacidad de la productividad de sus propios aparatos, de sus propios métodos de investigación, y vive
aterrorizado por caerse del mundo en el que vive, ¿no? Lo que al comienzo de la charla mencioné, son los guionistas que dicen, bueno, ahora la inteligencia artificial va a tomar lo que nosotros hacemos, va a repetir las mismas variables y con esto van a fabricar un montón de series parecidas. No serán muy innovadoras, pero para una población embrutecida va a andar. Son los periodistas que dicen, la inteligencia artificial va a tomar nuestros modos de escribir, nuestros sesgos, nuestra capacidad de contar historias, le van a incorporar un par de información y va a escribir nuevos artículos periodísticos, no serán muy locos, muy nuevos, muy creativos, pero van a andar. Bueno, lo mismo piensan los científicos. Esto crea una carrera enloquecedora y hoy justamente apareció una noticia de a qué grado lleva esta locura. Eh, las mujeres están discutiendo en Estados Unidos si es un avance o no, que bueno, claramente no lo es, que tener cobertura de las aseguradoras para el congelamiento de óvulos. ¿Y por qué las mujeres tienen que congelar óvulos? Porque la carrera como médico o como investigador es tan feroz que nadie que quiera participar de esa carrera y que no lo echen a patadas y caerse afuera puede darse el lujo de un embarazo. Entonces las mujeres empiezan a congelar óvulos, las prepagas admiten congelar óvulos, pero ¿cuál es el problema? Esos óvulos suelen estar a lo largo del tiempo incorporados en mujeres añosas, dañados o tener mayores problemas. Con lo cual lo que se está discutiendo es, ¿esto es una conquista feminista o nos están haciendo trampa? Pero acá lo que nos interesa es esto, más allá de que a las mujeres le digan, bueno, posterguen ustedes la maternidad, los tipos no. La paternidad no hay problema, porque ponen la semillita nada más. Es un ejemplo de la ferocidad de la competencia en este proletariado intelectual que si bien vive un poco mejor que el resto, se encuentra siempre en una situación de terror. Todo esto llevó a un aumento de los costos de lo que insume la salud en términos generales, que hoy en casi cualquier país desarrollado o de desarrollo medio como Argentina es el 10% del PBI, que incluye los gastos del Estado, los gastos de la salud privada y los gastos, los llama gastos de bolsillo. El 10% del PBI. Cuando esto empezó a desarrollarse en la década del 40, por ejemplo, Argentina tenía, en el año 47, 49, Argentina tenía un Ministerio de Salud y 3 ministerios de defensa. Tenía una dotación para el Ministerio de Salud que era menos de la quinta parte de la dotación de soldados. Soldados digo profesionales, no digo los colimbas, los que son empleados del Estado. Hoy es totalmente al revés. El presupuesto de defensa es minoritario, pero salud es el 10% del PBI. ¿Por qué? Bueno, porque se han incorporado todo este capital orgánico necesario para el desarrollo de la salud. Y es necesario porque vieron que aparece todos los días en el mail, estamos juntando plata para ver si podemos llevar a Juanito que le hagan un trasplante. Claro, porque nadie quiere renunciar a priori a que se resolucionen problemas que ayer no tenían solución, pero hoy parecen tenerlo. Y esto requiere innovación. Ahora tenemos un mercado más singularizado producto de esto, pero que va siendo cada vez menos masivo. Como lo que produce la salud es la salud de una población, y esta población era necesaria, las fases de control de lo que produce la salud, y que es muy importante, porque ¿qué caracteriza una droga con diferencia de los alimentos? Un alimento es algo que hay que incorporar mucho para tener pequeños cambios. Una torta frita no me engorda, me engordan muchas tortas fritas comidas sistemáticamente. Y una droga es algo inverso. Poco produce muchos cambios. Yo me enveneno con una pequeña porción de cianuro. Entonces, este efecto
comenzó a ser tomado en cuenta después de la Guerra Civil Norteamericana. Hubo un gran salto en el comercio interestatal y comenzando por los alimentos, decían, bueno, lo que viene de Michigan no sabemos qué es cuando lo comemos en Nueva York, porque lo venden lejos. Entonces empezó a haber un movimiento de base que se llamaba Movimiento de Pureza de los Alimentos, que terminó plasmado en el año 1906 en lo que se llama las FDA, la Agencia de Food and Drug, Alimentos y Drogas. Solo pedía que le pusieran, el primer objetivo de esto era que le pongan una etiqueta a las drogas que dijera qué tenían. Y esto motivaba la aprobación. En el año 1938, una droga en particular, el elixir de sulfamida, causó muchas muertes en Estados Unidos. Entonces hubo una primera reforma. Esta reforma decía que además de decir que tenía, le exigían al inventor, al productor, que asegurara que no causaba daños. Que no sea como esto. Y esta fue la primera gran reforma. Y en el año 62 vino la reforma puente entre una época y otra, que fue lo que se llama la reforma Kabaufer, que había habido una droga originada en Europa, la talidomida, que había causado una epidemia de malformaciones por todo el mundo. En Estados Unidos no. Una médica sospechó e impidió que entrara. Pero se sabía lo que había pasado y entonces se hizo una reforma que tenía un pie en el pasado, es donde se impuso una serie de estudios clínicos, lo que ahora con la vacuna del COVID no lo sabemos, fase 1, fase 2, fase 3, en estudios clínicos de resultados que había que presentar, pero también se extendió la duración de las patentes porque iba declinando las nuevas drogas que la industria fabricaba. Y digo que es un momento intermedio porque de estas reformas que ampliaban la protección de la población en el momento en que crecía la necesidad de trabajadores, empiezan las reformas que amplían la capacidad de apropiarse del resultado, o sea, la duración de las patentes, en momentos en que decae la capacidad de innovación y no es tan necesaria la protección o empieza a haber población sobrante. Entonces, las reformas posteriores van a estar marcadas por una crisis de la década del 70-80, que es la crisis de las vacunas. Lo que caracteriza una vacuna es que yo vacuno a millones sanos. Tiene sentido una vacuna si yo vacuno a millones sanos. A diferencia de un antibiótico que yo se lo aplico a pocos enfermos, ya están enfermos. Acá la vacuna sirve si yo los agarro sanos y sirve, por el efecto rebaño, si vacuno a millones. Entre esos millones, no es extraño que miles, una tasa insignificante, pero no dejan de ser un número importante, tengan efectos adversos. Esto generaba juicios y las empresas norteamericanas dijeron, no queremos fabricar vacunas, es un quilombo. No nos importa que la gente se enferme, ahí no hay negocio. Lo que ganamos con una droga no muy complicada, lo perdemos pagando juicios. Entonces, en 1984, la vacuna triple la fabricaba una sola compañía y otras vacunas se habían dejado de fabricar. O sea, Estados Unidos entraba en un movimiento antivacunas de hecho. Y ahí hacen una reforma que es, el Estado tiene que garantizar la solvencia para hasta cierto nivel de efectos adversos. Si no es culpa de la mala praxis, los cubre el Estado. Porque si no, no va a haber innovación ni vacunas. Y esto nos incorpora en el gran tema. No puede haber innovación en el capitalismo si no hay protección de la rentabilidad de los resultados. ¿Qué pasaría si liberáramos las patentes? O sea, si nosotros lográramos la liberación de la opresión asfixiante de las patentes que impiden que nos lleguen los productos. Pasaría lo mismo, teníamos el mismo tipo de liberación que si
producimos la liberación, los efectos asfixiantes que nos produce estar encerrados en un submarino sumergido. Abrimos la escotilla y nos morimos. La condición para liberarnos de la opresión del submarino es primero salir a la superficie. La condición para liberar las patentes es primero salir del capitalismo, porque si no lo que hacemos es ahogar la innovación y la producción industrial y que desaparezca. No podría decir, bueno, que lo haga el Estado. El Estado no tiene la capacidad financiera para sostener toda la producción industrial. En Argentina esto transita caminos un poco distintos. Por un lado, como decía, no era patentista, en el año 47 hay una primera ley para el control, junto con la reforma de la Secretaría de Salud. La famosa ley Oñatibia del gobierno de Ilía, en realidad lo que pretendía era un cierto mecanismo de control, de ordenamiento de los productos y de farmacovigilancia, o sea, de seguimiento de los efectos de los fármacos. Y en el año 95 se crea la ANMAT y Argentina entra en lo que se llama un régimen patentista, o sea, admite el registro de patentes y el pagar por las patentes. Hasta ese año, Argentina compraba en Italia o en algunos países que también tenían un régimen no patentista, pero ¿por qué en el año 95 no es una elección, digamos así, soberana incorporarse a este régimen? Porque la distancia tecnológica era tan amplia y el ordenamiento mundial del comercio, a través primero de la OCDE, y impedía que el país pudiera vivir, no tenía dónde comprar productos que no fueran patentados. Entonces se incorpora la ANMAT, lo cual tiene sus costos, ahora se paga patentes, y también se incorpora un régimen mucho más controlado para los productos tecnológicos de salud. En general, en el mercado mundial se consideran aprobadas productos que han sido aprobados por algunas agencias que gozan de prestigio y reconocimiento. Después hay un par de reformas más en Estados Unidos, la Bayh-Dole, que permite utilizar las investigaciones hechas en el ámbito público para patentamientos privados, la Hart-Wassman, que amplía la duración de las patentes. Ya todas las reformas posteriores tratan de estimular la producción de medicamentos a través de garantizar las ganancias. Y abren un gran debate porque, hecha la ley, hecha la trampa, muchas de las innovaciones no son tal, sino simplemente pequeñas reformulaciones de productos que ya existían. Y este es el gran debate sobre el precio de los medicamentos a nivel mundial. Un dato importante, en la década del 70 esta innovación lleva a que los psicofármacos mortales, como todos sabemos por Marilyn Monroe, o sea, los barbitúricos eran devastadores y entonces solo eran recetados por especialistas. Los únicos médicos que recetaban psicofármacos hasta la década del 70 eran los psiquiatras. Nadie quería meter la mano ahí porque uno agarraba el blister, tomaba un poco de más y salía con las patas para adelante. Pero a partir del 70 se vuelven lo suficientemente seguros como para que las sobredosis accidentales no tuvieran ningún efecto y las sobredosis voluntarias fueran complicadas de lograr, y se empiezan a recetar por todos lados. Entonces ya la automedicación se transforma en un nuevo problema porque al carecer de tantos peligros, la medicación deja de tener ese efecto de droga peligrosa que puede matarnos y pasa a ser algo parecido a un consumo más dentro del mercado. Bien, el objetivo de nuestra charla es muy elemental. Primero, mostrar que no está en la circulación el problema de la salud, sino en la propia evolución del trabajo y de su integración en la vida industrial y cómo esto modifica
toda la lógica sanitaria y la hace basarse en una gran cantidad de capital, lo cual no es una cuestión ya que cualquiera pueda tener un bolichito y armar una farmacia, modifica la relación de los trabajadores entre sí. Ahora todos somos trabajadores colectivos, con poco conocimiento parcial y con mucha necesidad de trabajo colectivo. Deja en falsa escuadra todas las ideas de prestigio profesional propias de un sistema artesanal y por lo tanto eh, eh, hay toda una batalla absurda por reconocimientos que no van a llevar a ningún lado porque ya nuestro trabajo es un trabajo industrial. Y también nos permite pensar que no puede haber para una industria colectiva, integrada, internacionalizada, desplegada en distintos segmentos, todos conectados entre sí como cadenas de valor, soluciones intermedias, ni de control de precios, ni de control de la circulación, que den salida a los problemas sanitarios de la población. Es un problema, como todos los que afectan al capitalismo, cuya estructura ya está tan integrada en la propiedad privada y tan imposibilitada de ser reformada de a pedacitos, que solo puede tener solución con una reforma integral de este sistema. Mencionaba lo de las patentes por eso, porque suele ser el gran reclamo de los progresistas y de los reformistas. Pero este país era no patentista hasta el año 95. Y hace 30 años era esto u hocicar. Y cuando, para dar el último ejemplo, cuando el peronismo y la izquierda trotskista intentó impedir que se le diera garantías a las empresas norteamericanas para que en caso de que alguna parte de la población tuviera efectos adversos no atribuibles a mala praxis, a mala producción, para traer sus vacunas, y dijo que no, porque pretendía favorecer a empresas más pequeñas, locales, asociadas con empresas más pequeñas internacionales, no logró ningún efecto favorable a la población y retrasó la llegada de vacunas 4 meses. ¿Por qué? Porque la ley del valor, la lógica industrial, la lógica del avance a través de la plusvalía relativa, todo lo que hemos visto cuando leímos el Capital, no se aplica cuando uno quiere y se desaplica cuando no quiere. No es pasible de someterse a la soberanía nacional o conceptos nacionalistas. Es una forma de ordenar la sociedad, como dijimos al comienzo, que rige todo el funcionamiento social, incluida la salud. No importa que la salud sea para nosotros algo más importante que el entretenimiento o que el transporte o que el consumo de ropa. En el capitalismo todo se ordena con el par valorización del valor, reproducción de la fuerza de trabajo. Y no hay ninguna razón para pensar que la salud no siga bajo esta lógica. Me fui un poquito de bambo con la duración. No, Ricardo, vos dijiste el ANMAT aparece en qué año, y la verdadera función del ANMAT dijiste que no te comprendí. Controlar, ponerle la mercadería que se fabrica para que no venga cualquier remedio con cualquier sustancia. Pero hay una doble función, dijiste, ¿no? De la ANMAT. Hay como otra función detrás. Eh, Tiene que controlar, tiene que habilitar los productos nuevos. Hay un sistema internacional que es que si un producto está, por ejemplo, autorizado por la agencia europea, el trámite es administrativo, no hay que hacer. O sea, los laboratorios no presentan todos sus estudios en cada país cada vez. Si ya está autorizado y presentó todo en alguna de las agencias que tienen prestigio internacional, como la europea, los demás países toman esa aprobación como válida. También tiene que controlar la producción, lo cual sí es un problema grave, porque no tiene dotación para ir a controlar si una cosa es
Una cosa es la fórmula o los papeles presentados, y otra cosa es si el laboratorio, pequeñito, ubicado en un pueblo de la provincia de Córdoba, está haciendo las cosas de acuerdo a los papeles. Eso es otro tema. Pero ya no podía no integrarse en el sistema de patentes. ¿Se acuerdan? Quizá el nombre ahora está, pero era la época de la ronda Uruguay del GATT, que era cuando el comercio internacional en plena década del 90 se empezaba a ordenar, había desaparecido ese mundo alternativo que conformaban de alguna manera la Comecon, los países de la órbita soviética y algunos países que no eran, que eran capitalistas, pero estaban políticamente dentro de esa órbita. No había mercado alternativo, entonces el que no se integraba quedaba fuera. De hecho, China viene luchando porque le reconozcan como una economía capitalista competitiva, porque eso tiene costos comerciales. Bueno, Argentina, imagínense, sé que no podía no integrarse, pero a la vez al integrarse esto le permitía acceder a la compra y a lo que hace la industria argentina farmacéutica, que es eh, Argentina compra materia prima y la prepara para su administración. La fracciona, la pone en blister y vende eso al exterior, a otros países de Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, es un país, podríamos decir, intermedio. La mayor parte de los países de Latinoamérica, salvo México, Brasil y Argentina y Cuba, no tienen ninguna capacidad farmacéutica, un poco Colombia. Argentina tiene esta capacidad, pero no produce insumos de base, en general. De los más novedosos, digo, sí, produce antibióticos y todo esto, porque... Y había desarrollado, producto de esta picardía, por llamarlo así, de copiar rápido, tiene un insumo importante que es una industria intermedia con bastante capacidad técnica de los trabajadores, porque copiaba rápido. Y eso requería eh, farmacéuticos, técnicos, ¿no?, capaces de hacer esa intermediación veloz. Entonces, es un país, se llama de nivel intermedio. Lo que también somos un país de nivel intermedio, y no es poca cosa, es en los ensayos clínicos. Al revés de lo que uno piensa por película pedorra como El jardinero fiel, ningún laboratorio hace ensayos clínicos en África. No sirve para nada. El ensayo clínico no tiene por objetivo ver cuántos se mueren. Cuando llega al ensayo clínico ya está probado que no produce demasiadas muertes, se ha probado esto, sino poder medir exactamente su capacidad curativa. Y para poder hacer eso hace falta un país que tenga el suficiente desarrollo para que sus historias clínicas sean buenas. Porque yo agarro 25 negros de una aldea, digo, nadie los va a reclamar si se mueren. Pero ¿cómo sé si se mueren por lo que les doy, por el tifus, por el ébola? No me sirve. ¿Dónde se hacen los ensayos clínicos? La gran mayoría en Estados Unidos y Europa. Cuando tienen algunas distinciones regionales, hay que diversificarlos. Puede ser que algún ensayo requiera hacerlo, por ejemplo, en Brasil si es para el Zika, porque aunque lo quiera hacer en Noruega, no hay mucho mosquito. Pero el ensayo clínico no es como uno supone, se hace con gente pobre y total si se muere no importa nada, porque no sirve para nada. Bueno, Argentina es un país que tiene un poco de desarrollo en ensayos clínicos, porque tiene un sistema sanitario bastante bueno comparativo con otros, y esto permite saber en la historia clínica bien realizada del paciente que el efecto adverso o no adverso no tenga otras causas. Estamos ahí en el medio. Dos preguntas más y ya cierro lo mío. Me dijiste la penicilina cuando, no sé en qué, de la Segunda Guerra, en qué parte empezaron a aplicar masivamente. ¿Está bien? Se contagiaban los tipos, materias fecales. Los alemanes tenían la sulfamida, pero no era tan efectiva, y los aliados desarrollaron la penicilina en el año 41. 41. Y Perón
me decís que se pone a copiar eso, o había No, no, investigadores. no, no, al revés. Acá había un desarrollo embrionario en el Malbrán y un desarrollo embrionario de Mazones, el que fue desmembrado. Donde está ahora el edificio de la Comisión Nacional de Energía Atómica era el edificio original de los laboratorios Mazones, expropiado por Perón, pero expropiado porque era opositor político. Por eso, también Eso. una buena Venían, llegando- explicación. venían llegando ya la penicilina, los tipos ya venían tras los pasos. Sí, sí, venían lejos, pero venían produciendo para suplir la necesidad de la población, la demanda, es que firma un convenio con Squip de un cuasi monopolio, después llega a American Cyanamid en el 50 y pico, van llegando más. Y esto deja el desarrollo del Malbrán empieza a decaer, obviamente, porque no puede competir con una empresa que estaba a la vanguardia más, la vanguardia y que estaba protegida por el Estado, además. Y lo de Masón es interesante porque explica o justifica mejor lo que nosotros decimos, que ningún burgués quiere, en lo posible, que deje de funcionar el régimen democrático burgués. Porque te puede pasar lo de Masones, sería. O sea, Masón era un industrial importante, de vanguardia, un exportador, tipo que tendría todo lo que uno diría es lo mejor que le puede pasar a la burguesía de un país, pero era liberal. Y digamos, orientaba a la cámara farmacéutica hacia una política de apertura al intercambio comercial. Entonces, cuando vos no tenés garantías, te pueden expropiar. Los burgueses no dicen qué bueno porque este régimen va a oprimir a los obreros. El burgués dice, a los obreros los oprimo yo. Adentro de mi laboratorio nadie habla ni se organiza y yo ya pacté con la burocracia. Dice, el régimen me preocupa porque me puede oprimir a mí. Y yo solo soy burgués mientras tengo mi fábrica. Y si me expropian el laboratorio, dejo de serlo. Después, finalmente, la revolución, el golpe de la Libertadora le restituyó eh, parte de los bienes a Mazones y en la década del 60 inclusive llegó a tener algunas innovaciones importantes. Ah, y vos decís, en el año 95, Argentina adhiere al GATT, o no sé quién lo controlará, a respetar las patentes, che, no me copies. Sí, Brasil no. sí, todos. Brasil a la final pues, estoy pensando porque tenía un cardiólogo hace años, me decía, Brasil no libera todas las patentes y se copia todo. No. De hecho, cuando iba a fabricar las vacunas del COVID, lo hacía pagándole patente a los chinos o a quien le cediera la... Si no, si vos no respetás eso, te están mirando y te dejan fuera de. No te venden medicamento, ponele. No viene lo. Si no se respeta eso, solo se puede producir lo que tiene patente vencida o lo que Claro, ya ha hecho el periodo de amortización. Pero eh, la dinámica de las innovaciones farmacéuticas y tecnológicas es demencial, es increíble. O sea, todo el tiempo. El primer tomógrafo del año 70, pero los tomógrafos se renuevan todo el tiempo. Entonces ahora hay tomógrafos que tienen más helicoides. Por lo tanto, el pasaje por el tomógrafo es más rápido. Hay tomógrafos que lo hacen lo mismo, pero abiertos. Por lo tanto, los que no pueden soportar el encierro pueden pasar. Hay tomógrafos que los tienen más ampliados, por lo tanto, los obesos mórfidos pueden pasar. Todo el tiempo se está ampliando alguna ventaja. Obviamente, el tomógrafo como idea, como patente básica, es del año 70, pero ese tomógrafo ya hoy es un tomógrafo no obsoleto, pero no se usa. Y un dato interesante es que, si bien la cantidad de camas en el país es pareja entre lo público y lo privado, casi igual mitad y mitad, con una pequeña, muy pequeña porción de las obras sociales, la distribución de la tecnología
es 75-25. Y eso significa, a la vez, que el 25% de tecnología, ¿no? Digo en términos muy globales, en ecógrafos es menos marcado, en tomógrafos más marcado, en bomba de cobalto es más o menos parejo, 75-25. Pero esto hace que si la misma cantidad de camas utilizan un tercio de los aparatos, los liquidan. Entonces uno va al hospital y encuentra que el tomógrafo del hospital está en arreglo, está roto, porque claro, funciona a un ritmo que triplica el ritmo de lo privado, que también lo usan todo el tiempo, pero al usarlo en mejores condiciones, generan las propias condiciones para amortizarlo. Los grandes momentos de la salud privada fueron el 76 y el 90, porque los aportes de las obras sociales, que siempre son derivados a clínicas privadas, permitieron la compra de toda esta ola de productos tecnológicos que se iban innovando y ellos tenían con qué financiarlo. No, escuché un podcast de un papá español, ¿está bien? Que hay científicos, biólogos, y la verdad que ganan 2 mangos. Y están en California, ¿viste? Y pagan 2 mangos, tipo. Mientras nadie tenga una pregunta, un ejemplo que nos ubica como país. Roentgen descubre los rayos X, o sea, descubre no los rayos X, descubre el uso medicinal de los rayos X en 1890. Al poco tiempo en Argentina, en La Plata, un doctor llamado Barsi compra más o menos el mismo aparato y arma digamos, un aparato de rayos muy rudimentario acá en el país. Lo arma de manera artesanal. Era un aparato muy peligroso el de Roentgen, provocaba mucha quemadura digamos. Y en Estados Unidos, en la misma época, un tipo que se llama Coolidge, que, que era un ingeniero, empieza a darle vuelta al mismo aparato, va a trabajar para General Electric y crea el tubo de Coolidge, que es un aparato de rayos X mucho mejor. Y General Electric crea, en 1906, General Electric División Salud. O sea, mientras acá todavía funcionaba de manera artesanal, un tipo interesado, preocupado, un artesano de la salud, Estados Unidos ya la parte de aparatos la empezaba a producir de manera industrial. Y el tipo cobraba, bueno, por su innovación y todo, pero General Electric los producía. Entonces General Electric nos vendía desde el principio del siglo aparatos de rayos X a Argentina. Entonces, bueno, lo artesanal tiene este problema, no compite con lo otro es más eficiente, más seguro, a la larga más barato como precio unitario y más caro de conjunto. O sea, cada aplicación de rayos X con un tubo de Coolidge es más barato, pero el aparato es más caro. Entonces, un dato interesante es que esta proporción de aumento del PBI, de la proporción del PBI destinado a salud, crece por esto, porque los aparatos son caros. Y los costos de los tratamientos de cáncer, el otro día mandé ese gráfico al grupo, el costo del tratamiento de cáncer promedio y el sueldo promedio se han invertido, pero tratamientos de cáncer ahora que son ultra sofisticados, específicos, eh, que afectan cosas que antes directamente te decían escribir testamento. Y que todos los días aparece un nuevo estudio clínico sobre una nueva variante de ataque
Entonces, esto también es un elemento, si no, no se entiende. No es que es lo mismo, que cada vez lo cobran más caro artificialmente. Es un sistema de innovación permanente que nadie quiere renunciar. Y al no renunciar, produce que quienes lo pueden generar exijan condiciones rentables porque es el capitalismo. Y dentro de este marco general hay una parte en disputa que es la misma que ocurre en todas las industrias, que es que algunos quieren hacer trampa. Pero contra los que quieren hacer trampa, el propio capitalismo toma medidas, en la medida que lo descubre. Pero estamos hablando de cosas muy sofisticadas, muy complejas, entonces descubrir, delimitar y poder determinar que alguien al ser un estudio clínico es más fácil, pero que ese estudio clínico me coloca una innovación que no genera resultados tan importantes en términos de salud como para no darle la nueva patente, en el capitalismo, nosotros lo que queremos demostrar es esto, en el capitalismo tiene dos caras. Por un lado, evito el sobreprecio, pero si me paso de la raya, evito la innovación. Pero el tipo dice, no, me la estás complicando mucho, me pedís muchos resultados, no me aceptaste. Bueno, no pongo plata. Me voy a fabricar autos, metralladoras, batería de litio. Entonces, si no se entiende el sistema completo, parece que solamente hay gente mala lucrando con la salud. Y en realidad son gente mala lucrando con la salud bajo las normas del capitalismo, igual que los que lucran con otra cosa. Última pregunta. Fui al oftalmólogo y acá hay un centro grande que derivan todas las obras sociales, IOMA, PAMI. Los tipos miré, pues me hicieron el fondo, pues me salió de Bete. Fondo de ojo, qué sé yo, te miran y te saca todos los resultados. 3 aparatos. Y miré la marca, le saqué la fotografía de chino. Mira. Vos decías, ¿China lo tienen cortado el acuerdo o se aceptó la norma del GATT, qué sé yo? ¿Cómo entraron acá a Argentina eso? Esta Y marca, sí, esos aparatos tienen que estar autorizados bajo las mismas normas. Los deben comprar los chinos porque son más baratos. Pero claro, pero pensé que a China lo decían, hay un control mundial del GATT que dice, no, mira, a China no se le puede comprar nada, si no, te compras, quedas sancionado. eh, China es un país capitalista. El problema que hay con China no es que no respete las normas de patentes y todo eso, si no, no pondrían empresas en China. El problema con China siempre está en otro terreno, que es que el Estado hace dumping y competencia desleal, no que no respeta las patentes. Lo que le reclaman de China es que no es competitivo, que el Estado interviene favoreciendo a las empresas chinas que venden por precios por debajo del precio de producción y que eso no es capitalismo. Pero no que no respete, no se puede, no, o sea, es muy integrado el sistema, e inclusive las cadenas globales de valor impiden esto. Porque algo hecho en China está un poco hecho en China, pero no todo. No todo. No me acuerdo. Pero los yanquis están tratando de revertir lo que ellos llamaban el sistema Smile, que era que ellos era una sonrisa. Entonces ellos decían, tenían mucho peso, ¿no? La sonrisa es así, mucho peso en la parte de pensar, inventar y crear. Tercerizaban, acá abajo venían, acá no tenían mucho, tercerizaban la fabricación industrial. Y volvían a retomar, y eran muy buenos en todo lo que es comercialización, venta, publicidad. Ahora, acá está China, o estaba China, en la fábrica del mundo. Pero si yo soy la fábrica del mundo y recibo insumos de acá y luego los vendo acá,
no puedo estar tan desintegrado, no soy otra cosa. Porque los productos me vienen inventados, patentados, generados con una planta que está en China, pero es de Tesla. No son comunistas, son capitalistas tramposos. Sí es una gran diferencia en que son un régimen dictatorial, eso sí es otra cosa, pero se puede hacer un régimen dictatorial capitalista. La talidomida. Una anécdota más de índole personal, no, pero digo, porque la conocí eh, para un tema de reflujo, a mi compañero le hicieron este tratamiento. Le colocaron con una endoscopía un chip en el esófago. Un chip que era nada, o sea, le pusieron un tubito y le dieron un aparato. Durante 24 horas tenía que tener el aparato, creo que a menos de 10 metros o de 5 metros, pero no encima, ni siquiera como un ecodoppler. Y anotar si tomaba mate, si tomaba agua, si no tomaba nada, si tomaba una cerveza, estaba comiendo en una planilla. El chip a las 24 horas, 48 horas se desprendía y se iba. La planilla con todo lo que ella había comido, tomado o no tomado, o dormido, todo, digamos, su funcionamiento del estómago y el esófago, se comparaba después con una especie de electroencefalograma que iba armando las señales que el chip enviaba al aparato. Y con eso te determinan si es acidez, hernia hiatal, qué sustancia te provoca una cosa u otra. Porque siempre, y la empresa creo que era Thermo Fisher, una de las cuatro más grandes, que son empresas que nadie conoce porque nosotros compramos pastillas de Bayer, pero no le preguntamos al tipo cuando hacemos un estudio quién fabricó el aparato, pero empresas muy, muy importantes a nivel de la Pfizer o de la Bayer, etcétera. Entonces, lo que a mí me interesa de eso es, obviamente que la acidez o el reflujo no te mata, no estamos hablando de la muerte. Sin embargo, ¿quién no quiere vivir mejor? ¿Quién no quiere que le digan, sabes que lo tenemos comprobado? Vos se te desata esto cuando tomás mate, o cuando tomás cerveza, o cuando estás 8 horas sin comer nada, o cuando comes muy seguido, o cuando estás nerviosa, porque cuando estás dormida no pasa. ¿Quién no quiere eso? ¿Y quién no quiere eso? Porque no es una boludez. Además, con un diagnóstico tan poco intrusivo. Porque es lo que decía el tomógrafo. Y sí, todos nos podemos bancar, poner los bracitos al lado del cuerpo y que pasar por un tubo, que hace pac, 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 y estar 10 minutos ahí. Pero si me decís que en lugar de estar 10 minutos estoy 2, bienvenido sea. Y para algunos es insoportable, porque no soportan el encierro. O para otros es imposible, porque pesan 130 kilos y no pasan. Entonces, la innovación no es un tema como, bueno, más o menos, no nos podemos arreglar con lo que tenemos. La vida humana no es así. No es así. De hecho, está probado porque hemos vivido miles y miles de años que podemos vivir colgados de las ramas. Si es por vivir, ¿para qué queremos casa, aire acondicionado, televisor, cloaca? Podemos vivir, pero nadie vive por debajo de lo que alrededor suyo se puede vivir. Nadie quiere vivir así. Entonces la innovación no se entiende si uno cree que cualquiera se conformaría con vivir morir a los 60 años o morir de una infección boluda como el hijo del presidente, creo que Coolidge de Estados Unidos. El hijo del presidente murió por una infección. Porque la septicemia era una cosa común. Te pinchaba con algo y si empezaba a avanzar la infección, o te cortaban la gamba, que era un sistema
también de resolver infecciones. Entonces, ¿qué preferís? ¿Tomar amoxicilina o que te corten la pierna a la altura de la rodilla? Bueno, estamos hablando de esto. La innovación no es un capricho, sino una manera de ir avanzando sobre problemas. Eh, pero en este sistema esto se vuelve muy problemático también. Inaccesible, lejano, tramposo. Una pregunta coyunturalmente, porque mira, viste que se jacta el peronismo de hacer muchas facultades, y sobre todo de medicina, por todos lados. Pero te preparan médicos como el viejo que decís vos, el viejo médico que va con el portafolio, con el estetoscopio, tiene que ser clínico, no especialista. ¿Eso es posible? Puede ser que lo conteste Mariano, eso, porque no, yo no sé de educación. Defienden una medicina preventiva y generalista, como los clínicos viejos, pero no los preparan en especialidades. No sé, la verdad, estoy No haciendo una tenía. pregunta, un cuestionamiento yo, pero estoy haciendo un cuestionamiento. ¿Me entendés? Sí, sí, no tengo idea cómo es si esas facultades tienen o no especialidades. Pero de hecho, clínico es una especialidad. Sí. O sea, en la carrera de médico, vos te recibís de médico como base y luego tenés que elegir una especialidad. Generalista, médico de familia, también son especialidades. Dato, puede ser que lo hagan, lo que la charla que di tiene como sentido, es decir, los médicos van a tender a alejarse de eso, porque el capital está en el capital. Así que los mejores sueldos están ligados al aparato. Yo soy anestesiólogo, o sea, administro un aparato específico para una tarea específica de alta sofisticación, voy a ganar mejor y si soy cirujano, y si soy, eh, eh, trabajo en urgencias, obviamente todo esto tiene un costo también de desgaste, etcétera, etcétera, pero cuanto más ligado esté la tecnología, mejor van a ser mis honorarios. Por eso, sectores muy rentables ligados a la tecnología no son muy rentables ligados a la sociedad, como todo lo que es cirugía plástica, mastectomía para transiciones, y claro, es la plata. Y todo lo lleva al comienzo. En una sociedad organizada alrededor de la valorización del valor y la reproducción de la fuerza de trabajo en competencia, es imposible que no se desarrollen cosas como la cirugía estética. Si hay demanda solvente, se desarrollará. Y no hay razón para que se desarrolle una vacuna para la malaria. Si no hay demanda solvente, no se desarrollará. Creer que esto se combate con buena intención, esa es la tontería. O con medicina preventiva. O con medicina preventiva, claro, porque yo no voy a evitar cosas que en algún momento aparecerán. La medicina preventiva tiene una función, es un gran cribado, eso sí. Si es buena, abarata costos. Aunque menos gente vaya, pero para ser buena, tiene que eh, estar fuera de la idea de que me están cagando y que el médico me pueda decir, pícatela que no tenés nada. En nuestro sistema, cuando a alguien le dicen picátela que no tenés nada, sospecha que lo están echando porque no quieren gastar plata. Entonces, esta sospecha propia del capital va en contra de un buen sistema de salud. Los pediatras lo tienen claro. Los padres no se van, sino entonces y les receta alguna boludez para que se vayan. Si no van a ir a otro. Y en realidad lo que tendría que hacer es nada. Fíjate, Bancarse, suponete, el mal momento del pibe, que se va a curar solo. claro, porque es una cosa que va a evolucionar, pero se siente que Se ponen nerviosos. entonces, bueno, le da un mejor alito. Fijate y traelo, capaz de vuelta al pedo. Pero bueno, uno pasa esto.
ahora estamos en un momento crítico con respecto a esto, que es, como la vida también es competitiva, la vida biológica, existen las bacterias hospitalarias. O sea, es la bacteria que ha resistido a todas las mujeres de limpieza que vienen y echan lavandina, y la bacteria esta es la que quedó. O sea, es una superbacteria que muchas veces no se la puede eliminar. Ahora, acá viene el problema. Esto ha llevado a una medida sanitaria, que es el acortamiento de las internaciones y el rechazo en lo posible a internar. O sea, es como decir, es muy riesgoso, mejor no te operamos. Es muy riesgoso, volverte a tu casa. Es muy riesgoso, bueno, ya no es probable que tengas una crisis, seguí evolucionando y te mandamos un... ¿Y qué pasa? Como todos vivimos en un mundo competitivo, hijo de puta, nadie quiere irse, dice, vos te querés ahorrar la cama. Pero si no me voy a morir. Entonces, es muy difícil desarrollar un sistema de salud basado en la honestidad y el criterio científico, apoyado en un sistema que quiere ganancias y competición. Porque yo siempre sospecho, y no es que sospecho tontamente, sospecho que atrás de toda medida no está la salud, sino el negocio. Y tengo razón, pero puedo equivocarme en cuál es la forma en que el negocio... Me echan para no tener que pagar ningún seguro, juicio de mala praxis, etcétera. ¿Entiendes? Pero hay una percepción que todos tenemos que es el sistema de salud es un negocio. Y sí, ¿qué va a ser? ¿Por qué sería otra cosa? ¿Llegaste a investigar cuál es el acierto de los cubanos que siempre se escucha? Bueno, fue tal y lo salvaron porque tenía cirrosis y no sé qué, y le dieron no sé qué. No, hasta donde yo sé, el acierto de los cubanos es una Porque disponibilidad. tecnología no deben tener, ¿no? En algunas cosas han hecho una vacuna, no, pero no compiten ahí. Pero lo que tiene es una gran cantidad de mano de obra artesanal. Y para algunas cosas, como tratamientos, siempre tiene esto el fisioterapeuta, por ejemplo, que es famoso. Va gente con problemas de movilidad, como Jaroslavski, Claro. y bueno, sí, porque yo tengo mano de obra muy barata, que le da Muy bueno. 18 horas haciéndole masajes con mucha formación. Y bueno, pobre cubano, con 18 horas haciéndole masaje a Jaroslavski le dan una pata de pollo para que coma. Sí, eso funciona. Con ese método se cura gente y se hacen pirámides también. Pero no ha tenido, no han tenido. La prueba está en esto, no han tenido desarrollos que hayan podido exportar, sino siempre han exportado mano de obra, médicos, pero el médico es un ser humano que va a trabajar a otro lado, en condiciones de no muy, no iguales a los otros médicos. Uno puede preguntarse, ¿por qué es tan bueno un médico cubano? Porque es barato. Pero no han exportado, digamos, no hay aparatos cubanos. Claro. Quizá lo que dice Fabián es eso, que quieran hacer, tener una gran masa de médicos generalistas, medio básicos, que pongan el culo en salitas y en centros Hay de salud. muchos médicos que están sin médico. Inclusive acá en la Barriga he visto médicos que ya fusteados que se van a pueblos, vas de director como a un pueblo de 4.000 habitantes. Pero estás en solo con. No hay nada para hacer. Y no tenés vida. Bueno, tenés que irte. No, bueno, es una posibilidad. Es una posibilidad, pero también tienen un factor competitivo que es, empieza a ser muy potente la telemedicina. Y eso también es una competencia para el médico artesanal que se va al culo del mundo, porque al culo del mundo le puedo mandar un aparato y operarlo. Las redes 5G, digamos, y la telemedicina en todo sentido, para muchas cosas
bueno, la consulta de muy bajo nivel técnico no requiere la presencialidad. Y es muy probable que pronto este aparatito colabore con consultas médicas, brindando los mismos datos que obtiene el médico cuando voy a la consulta clínica. O sea, que el tipo sepa mi presión arterial, mi frecuencia cardíaca y un par de cosas más, simplemente diciéndome bajar la aplicación no sé cuánto y ponételo en tal, ¿no? Si mide los pasos que hago cuando camino, ¿no? Teniendo estos datos y pudiendo hacer un interrogatorio, muchas consultas en lugares, no digo una ciudad como donde uno va en colectivo, pero hay lugares donde ir hasta el médico es toda una aventura. Pero el celular tiene. Bueno, faltando 7 minutos para nuestro límite estricto de las 2 horas, si no hay más preguntas. Espero que el año que viene, en algún momento, publiquemos, no en papel, pero como libro, esta parte que complementa la del libro anterior. Con un poquito más específico. Ya hiciste, ¿no? Creo que hiciste un sencillo de esto, ¿no? O esto lo fuiste incorporando la segunda parte del libro, que sería. No, la idea era esa, que la primera la atención y que se explicaba a partir de traspasar traspasar la atención y llegar a la industria. Y la industria termina explicando qué lugar ocupa ahora la atención, que administra los efectos de la industria. Está bien. ¿Vos, ¿ya habías escrito sobre esto o no? No. Sobre esta parte no publicamos nada, algunas cosas específicas, pero no, alguna notita, pero no. Publicamos atención, que era todo el tema camas, el plan Carrillo, etcétera, etcétera. Lo tengo. Esta es otra parte y que tiene más que ver con regulaciones, innovaciones técnicas, desplazamiento del papel artesanal y del trabajo humano por la máquina. Lo mismo que pasa en todos lados, pero para terminar reiterando lo mismo de siempre. Pero esto en nuestro sector es devastador, porque nosotros seguimos, los trabajadores de salud, queriendo ser reconocidos como artesanos. Pero hay una efeméride para cada especialidad. Con diferentes categorías, ¿no? El médico, el enfermero. Claro, claro, divide todo. Y cada hospital tiene una asociación de profesionales que está diciendo, la asociación de profesionales está diciendo, antes que nada, nosotros no somos enfermeras, nosotros no somos camilleros, nosotros no somos técnicos, nosotros no somos... Bueno, es un comienzo de mierda. Es uno de los rubros profesionales de la gente que veo, los médicos, están notoriamente frustrados, porque se educaron con una idea y laburan con otra realidad. Se Claro. educaron como Favaloro y laburan como un operario de una máquina porque hace un protocolo, cumple un protocolo. Puede no mirarte, por ejemplo. Anotar, no ver los estudios. Pero vos cuando agarras un obrero mecánico, el tipo no le parece raro que él, sin la máquina, no puede fabricar autos. Los ingenieros, algunos ya se están empezando a comer algo de lo que se han comido los médicos, con el tema de la IA, que los está empezando a reemplazar. Se parece que se la bancaran más, que lo vieran más lógico. En cambio, los médicos reaccionan como si estuvieran ofendidos. Porque el ingeniero de suyo es un trabajador de la industria. Es cierto. El modo industrial viene de la artesanía, ¿no? Claro. El modo industrial no le ofende, al médico le ofende. Sí, claro. Porque le quita esa aura. El médico se hace llamar doctor sin ser doctor. Ahí hay un dato interesante. Se cumple la profecía de que al final son un mecánico. Y eso les molesta muchísimo.
Y lo más raro de todo esto es que los que nos hemos ido incorporando, las profesiones y las especialidades que se han ido incorporando a posteriori, han sido educados por esta mentalidad médica del artesano. Claro. Entonces, por decir, una carrera como psicología, que no tenía existencia hasta el año 60, no existía la facultad. La carrera hasta el año 60 dentro de otra facultad, no tenía facultad hasta el año 70. Una carrera como enfermería, nace con unas veleidades de aristocracia venida menos, ¿no? O sea, Claro. una cosa es ser un aristócrata que venís de la Rusia zarista, y otra cosa es ser la nieta del aristócrata que todavía te hace llamar princesa de no sé cuánto. ¿Y de qué vivís? Claro, sí, de ser el administrador de la vida y la muerte, como por ejemplo la médica del italiano, que ella no le daban el italiano y no se lo podía agarpar y estaba envenenada la mina. Sí, y para conectar con otros ámbitos de la vida cotidiana capitalista, así como los médicos se ofenden, también se ofenden los actores y los guionistas de Hollywood. Pero, como tienen una tradición sindical y gremialista mucho más poderosa, convierten el sentimiento de sentirse ofendidos en una huelga. Los Claro. médicos, eso es más difícil, pero ocurre Y lo mismo. huelgas bastante mayoritarias. Sí, pero eso por tradición, pero eso no quita Sí. que tienen el mismo problema que los médicos, que es que la inteligencia artificial puede hacer mejores guiones de cine que el 90% de los guionistas, y puede, si toma las imágenes del cuerpo de los actores y de actrices, actuar como los personajes de animación computada de manera perfecta. La animación ¿Se les expropiaría el valor de renta? es que los minions entran a laburar a la hora que vos les decís. En cambio, si tenés que lidiar con Marlon Brando, te querés matar. Y los médicos también van a tener problemas parecidos, que van a tener que enfrentar de manera colectiva, porque eso que el médico vio muchas placas y ahora puede reconocer que esta mancha es un tumor, también lo puede hacer leer la carga de la inteligencia artificial, lo va a ver. Dicen que lo ve mucho más que una persona. Exactamente ese punto, el de la placa. Que no hay manera de que una máquina, esa parte de la producción, de la productividad, mejor dicho, no hay manera de que le ganes a una máquina. No, uno lo que tiene que entender es que hay otra pérdida, pero que para eso hace falta dar vuelta al mundo. En ese terreno y en esta sociedad no hay manera. ¿Cómo vas a ganar una máquina? El otro día estaba cortando una madera. La corté con una sierra. La corté con el serrucho. No hay manera de que una sierra eléctrica con una guía no lo haga mejor. No lo haga mejor. Lo que yo puedo hacer es engañarme a mí mismo y decir que ese zigzag tiene onda. Literalmente. Sí, claro, literalmente, tiene onda. No me quedan unos huecos que tengo que rellenar con masilla, pero bueno, esto es mucho más. Pero la máquina lo hace recto. Y el serrucho se te mueve un poco y no siempre está perpendicular. Y sí, tiene mucho resultado la industria, es una cosa abrumadora. Entonces, la cuestión sería apropiarse de esto y dejar de pensar que es malo en sí mismo, sino bueno, que nos libere tiempo para hacer las otras cosas que nos gustan. Bueno. Y con eso cerremos. 21:02, sí, además nos estamos yendo a la mierda, es diciembre, 21:02. Compañeros, muchas gracias. Nos estamos viendo. Participación. Muy bien. Y nos vemos. Hasta luego. Chao, nos vemos, buenas noches. Chao, Lu.